Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema jugoso, un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, y que involucra a dos de los nombres más sonados del mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin y yo. Sí, yo. Pero antes de que empiecen a volar los rumores y a imaginarse historias de película, déjenme aclararles algo, este vídeo no es lo que esperan. No vamos a hablar de romances secretos ni de escándalos ocultos. Más bien, vamos a explorar una conexión mucho más fascinante, una conexión que, de hecho, involucra a una tercera persona, la increíblemente talentosa Hande Erçel. ¿Qué secreto une a Kerem, a Hande y a mí? Bueno, la respuesta es más compleja y mucho más interesante de lo que podrían imaginar. No se trata de triángulos amorosos ni de rivalidades profesionales. Se trata de algo que va más allá de las apariencias, algo que se esconde en las dinámicas del mundo del espectáculo, en las expectativas del público y, sobre todo, en la manera en que consumimos las historias que nos venden. Antes de que me adentre más en este misterio, les quiero pedir un favor enorme. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis análisis y reflexiones sobre el mundo del entretenimiento, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto denle like a este vídeo si les gusta lo que van a escuchar. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este secreto. ¿Listos? Porque esto se pone bueno. Bien, para entender esta conexión, primero tenemos que hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Creo que es seguro decir que su romance, tanto en la pantalla como fuera de ella, cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su química en Sen Kalkam fue innegable, palpable y traspasó la pantalla. De repente todos querían saber cada detalle de su relación, cada gesto, cada mirada. Se convirtieron en la pareja del momento, en el arquetipo del romance perfecto. Y aquí es donde entro yo en la ecuación. No soy actor, ni director, ni productor. Soy un espectador como muchos de ustedes. Soy alguien que analiza, que reflexiona, que intenta entender por qué ciertas historias nos atraen tanto, por qué nos enganchamos a ciertos personajes y por qué nos obsesionamos con la vida personal de las celebridades. Y fue precisamente esa obsesión, esa fascinación colectiva por Kerem y Hande, lo que me hizo darme cuenta de algo crucial, que la imagen que tenemos de ellos, la imagen que consumimos, es una construcción, un producto cuidadosamente elaborado por los medios de comunicación y en cierta medida por ellos mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que lo que vemos en las revistas, en los programas de televisión, en las redes sociales, es solo una parte de la historia. Es una narrativa construida, una versión idealizada de la realidad. No digo que Kerem y Hande no se hayan amado, ni que su relación haya sido una farsa. Lo que digo es que la imagen pública de su relación fue inevitablemente filtrada, editada y presentada de una manera que complaciera a las masas, que alimentara la fantasía del romance perfecto. Y aquí es donde entra en juego mi conexión con ellos. Mi conexión, y la de todos ustedes, es que somos parte de esa audiencia, somos los consumidores de esa narrativa. Somos quienes proyectamos nuestras propias esperanzas, nuestros propios sueños, nuestros propios deseos en estas figuras públicas. En cierto modo, Kerem y Hande se convirtieron en espejos de lo que aspirábamos a tener en nuestras propias vidas, un amor apasionado, una conexión profunda, una relación perfecta. Pero la perfección no existe. Y cuando la realidad se desvió de la imagen idealizada, cuando su relación terminó, muchos se sintieron decepcionados, incluso traicionados. ¿Por qué? Porque habíamos invertido demasiado en esa fantasía, porque habíamos creído demasiado en esa narrativa. Y ahí radica el secreto de nuestra conexión, en la necesidad humana de creer en historias, de encontrar significado en la vida de los demás, de llenar nuestros vacíos emocionales con la fantasía. Ahora, no me malinterpreten. No estoy culpando a Kerem y Hande por esto. Ellos son figuras públicas, sí, pero también son seres humanos con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias luchas. No tienen la obligación de vivir según nuestras expectativas, ni de satisfacer nuestras fantasías. La responsabilidad, en última instancia, recae en nosotros, los espectadores. Tenemos que aprender a separar la realidad de la ficción, a no idealizar las relaciones ajenas, a no proyectar nuestras propias inseguridades en las celebridades.
Tenemos que recordar que lo que vemos en la pantalla es solo una representación, una construcción, y que la vida real es mucho más compleja, mucho más matiz. Hada y mucho más imperfecta. Y aquí es donde mi papel como analista, como espectador crítico, se vuelve importante. Mi objetivo no es juzgar a Kerem y Ande ni criticar su relación. Mi objetivo es invitarlos a reflexionar sobre cómo consumimos las historias que nos venden, sobre cómo nos dejamos llevar por la fantasía y sobre cómo podemos desarrollar una mirada más crítica y más consciente del mundo del espectáculo. Porque al final del día, lo importante no es si Kerem y Ande están juntos o separados, lo importante es que aprendemos de su historia. Lo importante es cómo utilizamos su ejemplo para reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias relaciones y sobre nuestras propias expectativas. Y creo que una de las lecciones más importantes que podemos extraer de esta historia es la importancia de la autenticidad. En un mundo lleno de filtros, de poses y de apariencias, la autenticidad es un valor cada vez más preciado. Ser uno mismo, mostrarse tal como uno es, con sus virtudes y sus defectos, es mucho más valioso que tratar de encajar en un molde preestablecido, que tratar de complacer a las masas. Kerem y Ande son talentosos, son carismáticos y son atractivos. Pero lo que realmente los hizo destacar, lo que realmente cautivó al público, fue su autenticidad, su capacidad de conectar con la gente a un nivel humano. Y creo que eso es algo que todos podemos aprender de ellos, algo que todos podemos aplicar a nuestras propias vidas. Ser auténtico no significa ser perfecto. Significa ser honesto consigo mismo, ser fiel a sus valores y ser valiente para mostrarse tal como uno es, sin miedo al juicio ni a la crítica. Significa aceptar sus imperfecciones y aprender de sus errores. Significa celebrar sus fortalezas y compartir su alegría con el mundo. Y eso es precisamente lo que intento hacer en este canal. Intento ser auténtico, intento ser honesto y intento compartir mi pasión por el mundo del espectáculo con ustedes, mis queridos espectadores. No siempre lo logro, por supuesto. Cometo errores, me equivoco, digo cosas que no debería decir. Pero siempre intento aprender de mis errores y siempre intento mejorar. Y eso es lo que espero que ustedes hagan también. Espero que vean este vídeo no como una crítica a Kerem y Ande, sino como una invitación a la reflexión, una invitación a ser más críticos, más conscientes y más auténticos en sus propias vidas. Porque al final del día, la verdadera conexión entre Kerem, Ande y yo, y entre Kerem, Ande y ustedes, no es un secreto oculto, no es un romance prohibido, no es un escándalo sensacionalista. La verdadera conexión es la humanidad compartida, la capacidad de conectar a un nivel emocional, la necesidad de creer en historias y la aspiración a ser auténticos en un mundo lleno de falsedades. Y con eso, llegamos al final de este vídeo. Uf. Ha sido un viaje largo y profundo, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de mis reflexiones y espero que se lleven algo valioso de este análisis. Para resumir un poco, hemos explorado la conexión que existe entre Kerem Bürsin, Ande Erçel y yo, y cómo esa conexión en realidad se extiende a todos ustedes, la audiencia. Hemos hablado de cómo la imagen pública de las celebridades es una construcción, una narrativa cuidadosamente elaborada, y cómo es importante ser críticos y conscientes al consumir estas historias. Hemos resaltado la importancia de la autenticidad en un mundo lleno de filtros y apariencias, y cómo podemos aplicar esa lección a nuestras propias vidas. Quiero agradecerles de corazón por quedarse hasta el final de este vídeo. Su tiempo, su atención y su apoyo significan el mundo para mí. Espero que hayan encontrado este análisis interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Ahora, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen alguna otra perspectiva que les gustaría compartir? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y responderles. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Así que denle like, compartan, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar aquí. Cuídense mucho. Adiós. Ampliación del análisis, la conexión inevitable, la ilusión de la perfección y la búsqueda de la autenticidad en el mundo del espectáculo ***.
Profundicemos un poco más en esta fascinante conexión entre Kerem, Ande y nosotros, la audiencia. Ya hemos establecido que su romance, tan visible y aparentemente perfecto, fue en gran medida un producto de las expectativas públicas y la maquinaria mediática. ¿Pero cómo llegamos a este punto? ¿Por qué nos aferramos tanto a la idea de un romance de cuento de hadas, especialmente cuando se trata de celebridades? La fábrica de sueños y la necesidad de narrativas ***. El mundo del espectáculo siempre ha sido una fábrica de sueños. Desde los primeros días de Hollywood, las estrellas han sido presentadas como seres superiores, modelos a seguir, encarnaciones de la belleza, el éxito y por supuesto el amor. Se nos vende la idea de que podemos alcanzar la felicidad si nos parecemos a ellos, si imitamos sus estilos de vida, si encontramos un amor como el suyo. Esta necesidad de narrativas, de historias que nos inspiren y nos den esperanza, es profundamente humana. Desde las antiguas mitologías hasta las series de televisión modernas, las historias nos ayudan a dar sentido al mundo que nos rodea, a comprender nuestras propias emociones y a proyectar nuestros deseos en el futuro. El problema surge cuando confundimos la ficción con la realidad. Cuando empezamos a creer que la vida de las celebridades es tan perfecta como se muestra en las revistas y en las redes sociales. Cuando invertimos demasiado emocionalmente en sus relaciones y nos sentimos traicionados cuando éstas no cumplen con nuestras expectativas. ***, el rol de las redes sociales, un escenario personalizable ***. Las redes sociales han exacerbado este fenómeno. Ahora las celebridades tienen un control sin precedentes sobre su imagen pública. Pueden elegir qué compartir y qué ocultar, crear una versión cuidadosamente seleccionada de sus vidas que se ajuste a sus intereses y a las expectativas de sus fans. Esto crea una ilusión de intimidad. Sentimos que conocemos a Kerem y Ande, que somos parte de sus vidas, que tenemos derecho a opinar sobre sus decisiones. Pero en realidad, solo vemos lo que ellos quieren que veamos. La autenticidad se convierte en un bien escaso, reemplazada por una actuación constante en busca de likes y comentarios positivos. En el caso de Kerem y Ande, las redes sociales fueron un arma de doble filo. Por un lado, les permitieron conectar con sus fans de una manera más directa y personal. Por otro lado, también los expusieron a un escrutinio constante y a una presión abrumadora para mantener la imagen de pareja perfecta. Cada gesto, cada mirada, cada publicación era analizada al detalle, alimentando la fantasía del romance ideal. ***, la presión del shipping y la deshumanización de las celebridades ***. Otro factor importante a considerar es el fenómeno del shipping. Este término, que proviene del inglés relationship, se refiere a la práctica de los fans de emparejar románticamente a dos personajes de una serie de televisión o película. A menudo esta fantasía se extiende a los actores que interpretan a esos personajes, creando una presión adicional para que estos mantengan una relación en la vida real. El shipping puede ser una forma divertida e inocente de interactuar con una historia, pero también puede tener consecuencias negativas. Puede deshumanizar a las celebridades, convirtiéndolas en simples objetos de deseo y proyección. Puede ignorar sus propios sentimientos y deseos, y exigirles que se ajusten a la fantasía de los fans. En el caso de Kerem y Ande, el shipping fue especialmente intenso. Su química en Senkalkam era tan palpable que muchos fans estaban convencidos de que su amor era real. Esto creó una presión enorme para que confirmaran su relación y para que vivieran según las expectativas de sus fans. ***, la ruptura y la desilusión, cuando la fantasía se desmorona ***. Cuando la relación de Kerem y Ande terminó, muchos fans se sintieron devastados. No solo porque habían perdido su pareja favorita, sino porque habían perdido la ilusión de que el amor verdadero existía. La ruptura fue vista como una traición, como una prueba de que incluso las relaciones más perfectas pueden desmoronarse. Esta reacción es comprensible, pero también es importante recordar que las relaciones humanas son complejas y que no siempre funcionan como queremos. Kerem y Ande son seres humanos con sus propias vidas, sus propios sueños y sus propias dificultades. No tienen la obligación de vivir según nuestras expectativas, ni de satisfacer nuestras fantasías. La ruptura de su relación fue una oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia necesidad de creer en historias y sobre cómo proyectamos nuestros deseos en las vidas de los demás. Fue una oportunidad para aprender a separar la realidad de la ficción y para aceptar que la perfección no existe.
Asterisco asterisco la autenticidad como resistencia, encontrando la verdad detrás de la máscara asterisco asterisco. En un mundo lleno de filtros, poses y apariencias, la autenticidad se ha convertido en un valor cada vez más preciado. Ser uno mismo, mostrarse tal como uno es, con sus virtudes y sus defectos, es mucho más valioso que tratar de encajar en un molde preestablecido, que tratar de complacer a las masas. Kerem y Ande son talentosos, son carismáticos y son atractivos. Pero lo que realmente los hizo destacar, lo que realmente cautivó al público fue su autenticidad, su capacidad de conectar con la gente a un nivel humano. Y creo que eso es algo que todos podemos aprender de ellos, algo que todos podemos aplicar a nuestras propias vidas. Ser auténtico no significa ser perfecto. Significa ser honesto consigo mismo, ser fiel a sus valores y ser valiente para mostrarse tal como uno es, sin miedo al juicio ni a la crítica. Significa aceptar sus imperfecciones y aprender de sus errores. Significa celebrar sus fortalezas y compartir su alegría con el mundo. En el caso de las celebridades, la autenticidad puede ser un acto de resistencia. Puede ser una forma de desafiar las expectativas de la industria y de conectar con el público a un nivel más profundo y significativo. Puede ser una forma de recuperar el control sobre su propia narrativa y demostrar al mundo quiénes son realmente. Asterisco asterisco más allá del espectáculo, la importancia de la reflexión crítica asterisco asterisco. En conclusión, la conexión entre Kerem Bürsin, Hande Erçel y nosotros, la audiencia, es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. No se trata solo de un romance fallido o de una fantasía rota. Se trata de la necesidad humana de creer en historias, de proyectar nuestros deseos en la vida de los demás y de la búsqueda constante de la autenticidad en un mundo lleno de falsedades. Como espectadores críticos, tenemos la responsabilidad de analizar cómo consumimos las historias que nos venden, de no idealizar las relaciones ajenas y de recordar que la vida real es mucho más compleja, mucho más matizada y mucho más imperfecta. Tenemos que aprender a separar la realidad de la ficción, a no dejarnos llevar por la fantasía y a desarrollar una mirada más crítica y más consciente del mundo del espectáculo. Porque al final del día, lo importante no es si Kerem y Hande están juntos o separados, lo importante es que aprendemos de su historia. Lo importante es cómo utilizamos su ejemplo para reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias relaciones y sobre nuestras propias expectativas. Asterisco asterisco el legado de Senkalkapm, un recordatorio de la magia y la ilusión asterisco asterisco. Senkalkapm seguirá siendo recordada como una serie que capturó la imaginación de millones de personas en todo el mundo. La química entre Kerem y Hande fue innegable y su romance en la pantalla fue tan convincente que muchos fans creyeron que era real. Pero más allá del espectáculo y la fantasía, la historia de Kerem y Hande nos recuerda la importancia de la autenticidad, la necesidad de la reflexión crítica y la complejidad de las relaciones humanas. Nos invita a cuestionar las narrativas que nos venden, a no idealizar las vidas de los demás y a buscar la verdad detrás de la máscara. Y sobre todo nos recuerda que la magia del espectáculo reside en la ilusión, en la capacidad de transportarnos a un mundo de fantasía donde todo es posible. Pero también nos recuerda que la vida real es mucho más valiosa y que la felicidad verdadera se encuentra en la autenticidad, en la conexión humana y en la aceptación de nuestras propias imperfecciones. Así que la próxima vez que vean una serie de televisión o una película, recuerden la historia de Kerem y Hande. Recuerden la magia y la ilusión, pero también recuerden la importancia de la reflexión crítica y la búsqueda de la autenticidad. Porque al final del día, lo importante no es solo dejarse llevar por la fantasía, sino aprender de ella y utilizarla para enriquecer nuestras propias vidas. Y con esto, llegamos al final de esta reflexión extendida. Espero que les haya sido útil y que les haya dado una nueva perspectiva sobre la conexión entre Kerem Bürsin, Hande Erçel y nosotros, la audiencia. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen alguna otra perspectiva que les gustaría compartir? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y responderles. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Así que denle like, compartan, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar aquí.
Cuídense mucho. Adiós.